alguien haya tomado el hablar en lenguas que él tiene habitualmente para usarlo como arma y echar fuera un demonio. Cosa muy distinta sería que en el enfrentamiento con el espíritu del mal, el Espíritu Santo tome nuestra lengua y le conteste en lenguas o en lengua extraña al enemigo. He visto el efecto de eso, ¿no? Miré a mi cuñada. Me tocó, voy aquí a relatar, porque viene al caso, orando por una mujer que tenía problemas de espíritus malos. Sí, el espíritu malo se manifestó, pero con bufidos, con gruñidos, y no había más, no hablaba, no confesaba quién era, qué hacía, aunque no era una regla, ¿no? A veces lo hacemos, a veces no, y no había una respuesta. Entonces yo sentí hacerme un lado, dije, quién sabe, vamos a ver qué hace el Señor. Entonces el Señor toma a mi cuñada y se dirige al espíritu malo en lenguas. Inmediatamente empezó a contestarle en la misma lengua, no sé qué lengua sería, pero muy... Se le cayó la parte que le empezó a contestar en las mismas lenguas. Adelante, cambio. Sí, le empezó a contestar en la misma lengua y empezó un alegato. Por ahí tengo la grabación, profe, voy a buscarla. Un alegato tremendo. Mi cuñada en lenguas o en lengua extraña, y el espíritu malo reaccionó inmediatamente y le empezó a contestar. Al rato le empezó a rogar y al rato se fue con un grande grito. La mujer quedó libre. Yo miré esa operación, pero ahí no fue que mi cuñada dijo, ahorita voy a hablar en lenguas y porque los diablos se van. No, fue un movimiento del Espíritu de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, la alianza del Espíritu Santo. Yo no hablo lenguas, hermanos. He hablado cuando el Señor una vez me bautizó con su Espíritu Santo. Bueno, es otro tema, pero tuve esa experiencia y no es mi forma habitual, ni en la prédica ni en la oración. Yo oro con el entendimiento y también en el espíritu, pero de otra forma, ¿no? Con ruegos, con gemidos indecibles. Pero no es, otra vez volvemos al punto, no es como una fórmula de que si yo hablo lenguas el espíritu se va a ir. Dependerá pues de la guianza del Señor en la batalla espiritual, porque no hay una fórmula, hermanos, así, una ABC que sea igual. Por eso el Señor a unos los cayó, a otros les preguntó, porque Él hacía todo como su Padre se lo mostraba. Cambio. Excelente comentario, Pastor Gamaliel. Javier Vergara quiere hacer un comentario. Adelante, Javi, un fuerte abrazo y bendiciones. Bienvenido a La Mano Lampiña. Cambio. Bueno, en lo que entra el hermano, yo quiero compartir algo que nos tocó ver a mi esposa y a mí. En una ocasión, estando en la iglesia, en la congregación, no recuerdo, sí, ya era noche. Era en la noche, todavía era una célula, todavía no estaba la iglesia en forma, todavía estábamos como célula. Y una de las personas que iba ahí, el nombre Chelito, se manifestó ahí un demonio en ella, y no hablaba, gruñía, hacía ruidos extraños, pero no era una lengua. Ya ahí estuvo orando mi pastora. Ya era muy noche, la pastora vive un poco lejos. Ahí estuvieron hablando con ella y como que se calmó. Y ya mi pastora, porque ya era muy tarde y no hay cómo irse hasta el otro poblado donde ella vive,
pues ya, y yo, no me acuerdo si la llevamos nosotros o vinieron por ella, no recuerdo. Pero a mí me quedó esa sensación de que no quedó libre. Hasta el día de hoy tengo esa sensación de que no quedó libre, como que hubo ahí cierto, no sé, el que ya era tarde, que si alguien la iba a llevar a la pastora o no, y me quedé con esa sensación de que no había sido liberada esta persona. Pero nunca habló, siempre emitía ruidos, gruñía y caminaba en 4 patas y cosas así. Luego como que se convulsionó y luego decía que ya estaba tranquila, pero hasta el día de hoy yo tengo esa sensación de que no quedó totalmente libre. Cambio. Sí, hermano Lobo, muchas veces Dios quiere iniciar a la congregación en la guerra espiritual y pues a veces rechazamos el trabajo, ¿no? No estoy hablando mal de su pastora, pero es muy común. Ya es tarde, o este no es un culto para eso, etcétera. Pero cuando un espíritu del mal se manifiesta, Dios quiere destapar esos escondrijos de maldad. Y pues Dios va a mover su mano ahí. Alguien va a tomar ahí la iniciativa o la persona va a ser llevada a un lugar donde la puedan ayudar. Pero sí es importante entender que no podemos desligarnos de la guerra espiritual y de este tipo de manifestaciones. Debería darnos gusto que todo lo que dice la Biblia es verdad y podemos verlo el día de hoy. Cambio. No entra mi hermano Javier Vergara. Les comento algo más. Sí, ya recordé que sí habló la hermana, y cuando le preguntaron quién era, y ella dijo, soy Lucifer, y me río de ustedes. Y fue cuando se empezó a convulsionar. Ella después dijo que estaba calmada. También otro detalle que me vino, me acuerdo cuando mi esposa recibió el bautizo en el Espíritu, empezó a hablar en lenguas, y también en esa ocasión ya era tarde, y ella estaba pues hablando, y a mi pastora también porque ya era tarde y porque esto, ahí como que hizo todo muy apresuradamente y le cortó ahí a mi esposa, y duró mucho tiempo mi esposa como tartamuda, ¿no? Se trababa al hablar. No sé qué pasó ahí. Y hasta tiene poco que se le quitó el tartamudismo, pero mucho tiempo, más de un año duró así tartamuda. Muchísimo tiempo duró el cambio. Oh, qué interesante comentario, hermano. Fíjese que la Biblia dice allá en el Antiguo Testamento, en lengua extraña y en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Sí he visto, hermano Lobo, cómo la gente ha caído el Espíritu de Dios y empiezan a hablar en lenguas y luego batallan para volver a su idioma, ¿no? Ahora, claro, también hay prácticas, ¿cómo decirlo suavemente? Prácticas que no son genuinas, pues. No digo que estén malintencionadas, pero es glosolalia. Sícara, urra, pasaya, vasaya, y es todo lo que se dice. No, yo estoy hablando acá de lenguas fluidas. Lenguas, ¿verdad? Idiomas. Y me ha tocado ver también esas glosolalias copiadas, pero me ha tocado ver lenguajes fluidos y cómo la persona batalla para volver, y hasta un hermano duró 3 días hablando diferentes
idiomas y se reía y decía, no puedo hablarte. Estaba tremenda la manifestación ahí del Señor. Cambio. Buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Hermano Gamaliel, hermano Rodrigo. A mí me gustaría, ya que se está tocando este tema, preguntarles cuántos propósitos tiene el hablar en lengua, o cuál es el propósito de hablar en lengua. Yo tengo entendido de que el hablar en lenguas no salva a nadie, pero un salvo debe hablar en lenguas, porque esta es una de las señales que el Señor dejó para los que creen. Cambio. Bueno, un salvo no debe hablar en lenguas. Un salvo es salvo por la fe y el Señor le puede repartir lenguas o discreción de espíritus o cualquiera de los dones. Dice Pablo, ¿son todos profetas? No. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no, no todos lo son. Y luego la pregunta, ¿hablan todos lenguas? La respuesta es no, no hablan todos lenguas, porque es un cuerpo. Entonces, si Dios le da lenguas, qué bueno, pero le puede dar. No sé si vengo pisando a alguien, probablemente sí, pero no escuché más a nadie. Escuché la pregunta de Duet, adelante y cambio. Sí, profe, estaba explicándole que dice mi hermano que él entiende que un salvo debe hablar lenguas. Le digo que no, bíblicamente. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos apóstoles? No. Dios ha repartido como Él quiere. A uno género de lengua, a otro fe. El pentecostalismo es el que afirma que todos deben hablar en lenguas. Ese es un error. Entonces, ese como primer punto, ¿no? Veamos a ver algún otro comentarios, cambio. Está muy bien la explicación, hermano, pero hay que tener en cuenta también de que hablar en lenguas es una cosa y el don de hablar en lenguas es otra. No sé, ayúdeme ahí a entender esa parte. Sí, efectivamente. Una cosa son los dones y otra cosa es hablar en lenguas. Así como una cosa es profetizar y otra cosa es tener el don de profecía. Porque hablando Jehová, ¿quién no profetizará? Hasta Saúl profetizó, aunque no era profeta. Entonces son más bien tres cosas, ¿no? Se puede profetizar sin tener el don, se puede tener el don y por último se puede ser profeta. Entonces no es lo mismo profetizar, tener el don de profecía o ser profeta. Lo mismo con las lenguas, podemos hablar en lenguas aunque no tengamos el don de géneros de lenguas. Entonces es que Dios hace como Él quiere, Él reparte como Él quiere. Cambio. Bueno, mi hermano, yo volviendo al tema de mi esposa y oyendo su comentario, yo recuerdo que después de que mi esposa recibió el bautismo espíritu, hasta el día de hoy, muchísima gente viene a la casa de ustedes, que es nuestra casa, y vienen a pedir oración. Gente que a veces ni conocemos. Hemos ido a la casa de varias personas a orar. Mi esposa ha tenido más contacto aquí con los vecinos. De por sí, mi esposa la conoce mucha gente aquí. Y se ha podido llevar más gente a la congregación. Pero sí, recuerdo que se quedó tartamuda mi esposa y hoy... Amén. Está muy rápido el internet, no alcanzo a pisar. Bueno, hermanos, bendiciones. Soy el hermano Javier de acá de Chile. Muy interesante esta palabra y realmente
lo que verdaderamente significa, ¿cierto? La armadura de Dios.